no dan ni ganas de empezar, pero bueno. Es la hora, la verdad que sí. Sí, sí, es la muerte. Y ya ahora con el viernes nos van a tocar 3 días en la primera hora. Así que vamos a tener que implementar algo así para despabilarnos. Encima se quedó pensando en la grabación y no. Ahí está. Bueno, arrancamos entonces con esta nueva unidad de sistema inmune que en realidad forma parte del trío de los sistemas de regulación y control justo con el sistema endocrino y el nervioso que vimos, ¿sí? O sea, como que cierra el bloque temático. Este sistema ya habíamos visto algunas, digamos, definiciones básicas, ¿sí? Yo puedo decir que la función de este sistema es la resistencia contra los microorganismos, pero además el reconocimiento de lo propio. Entonces, habíamos visto algunas características generales cuando vimos los sistemas de regulación y control, sabiendo que el estímulo generalmente viene de afuera, cuando hay un microorganismo, un agente patógeno. Eso es lo que le salía en el grafiquito de la triada. ¿Se acuerdan de la psiconeuroinmunoendocrinología? Estaba como en un triangulito en la unidad anterior. ¿Se acuerdan de ese esquema? Sí. Bueno, Sí, ahí fíjense que les sí. mostraba como estímulo esto, los microorganismos, ¿sí? Pero ahora metiéndonos un poquito más en inmune, ahondamos en que realmente no son nada más los microorganismos o los estímulos desde afuera los que pueden afectar al sistema inmunológico, sino que lo de adentro también, ¿sí? O sea, una célula que se rayó, se piró y se volvió cancerígena y de repente también puede estimular al sistema inmune. Entonces, todos esos estímulos que modifiquen a lo propio o ingrese algún agente patógeno van a activar vías, se va a comunicar con las otras células a través de inmunomediadores. Obviamente va a producir su respuesta específica en los tejidos en los cuales están afectados por el ingreso de los patógenos o por la falla de la célula, y también va a servir de comunicación con el sistema endocrino y con el sistema nervioso. Bien, vamos a ver este sistema inmune particularmente en el ser humano. Y si en realidad ustedes se fijan en una gráfica general de dónde están ubicados los órganos del sistema inmunológico en el ser humano, me va a pasar como lo mismo que con el sistema endocrino. Como que yo lo veo y son como un montón de cúmulos o de órganos dispersos en el cuerpo, pero uno como que siente que no están conectados. Pero en realidad el sistema endocrino estaba conectado a través de la vía sanguínea. En el sistema inmune pasa lo mismo, no solo está conectado a través de la vía sanguínea, sino a través de la linfa. Que si bien el sistema linfático siempre lo dejamos olvidado, como que es una partecita del sistema circulatorio como si fuera insignificante, pero la realidad es que no es así. El sistema linfático es fundamental y cuando yo libero algo, en realidad desde la célula al intersticio, el primero que capta eso es el sistema linfático, no los capilares sanguíneos. A veces los capilares sanguíneos son tan finitos que no logran captar algunas sustancias y sí las absorben como un embudo del sistema linfático, que al fin y al cabo termina circulando por todo el cuerpo y vierte su contenido acá donde vemos en este pico. Esto lo vamos a repasar obviamente el sistema circulatorio, pero donde veo esta confluencia entre estas dos venas que vienen desde los miembros superiores y desde el cuello, que son las yugulares, se vierte todo este contenido del sistema linfático al sistema circulatorio. Entonces de alguna manera lo que pasa por el sistema linfático termina llegando hacia el sistema circulatorio. Pero este sistema linfático es fundamental en el sistema inmunológico como vía de comunicación, y porque cada uno de esos puntitos verdes que ustedes están viendo acá en esta imagen son en realidad ganglios linfáticos, que son órganos, digamos, linfoides secundarios en los cuales hay una gran producción y proliferación de linfocitos, que son las células responsables de la inmunidad, digamos, específica en nosotros, la más importante al fin y al cabo, o la que más ha evolucionado, porque ahora vamos a ver un poquito la evolución, que en realidad sin otra inmunidad antes, que es la inmunidad innata, la que está codificada genéticamente, no se hubiera dado lugar a esta inmunidad más específica, pero nosotros digamos como que es la fundamental porque es la que crea memoria. Entonces, más allá de este sistema linfático, tengo determinados cúmulos, que son estos órganos que estamos viendo entonces dispersos. Esto no es que me esté mostrando un hueso, sino lo que hay por dentro, que es la médula. La verdad que en este hueso largo, esta imagen como que a mí no me gusta como está pintada, porque tiene como un error, porque en la epífisis de los huesos largos yo tengo producción de sangre, pero en todo no.
Entonces acá me está pintando como que en todo el hueso estoy produciendo células sanguíneas y no. Es nada más en los extremos o en los huesos cortos. Pero bueno, está representando la médula ósea roja. Supongamos que es un niñito que está creciendo, que el niño todavía tiene médula ósea roja en el hueso largo. Entonces, este sistema está formado por un conjunto de células y todos los órganos linfoides, que son los que estamos viendo justamente en la imagen, y están encargados de defendernos contra cualquier agente patógeno. Pero además de eso, realizan un control de lo propio y controlan a las células no solo que no estén infectadas, sino que no se hayan dañado por otro factor, por ejemplo, haberse vuelto cancerígenas, ¿sí? Entonces, actúa sobre las células anormales y actúa sobre los patógenos, distintos cúmulos o grupos de células se van a abocar a ello y es lo que vamos, obviamente, a estudiar profundamente en esta unidad. Cuando yo hablo del sistema inmune digo, bueno, me defiende contra lo ajeno, contra una célula que se rayó, y yo digo, bueno, ¿y cuándo pasa eso? O sea, ¿cómo sabe el sistema inmunológico que se ha dañado, digamos, el equilibrio de las células porque ha ingresado algo extraño y tiene que actuar sobre él? Bueno, primero que nada están patrullando todo el tiempo. O sea, que digamos que serían como nuestros guardias así oficiales que van patrullando y dando vuelta por todos lados. Y esto es así, digamos. O sea, no me queda otra porque si no estoy revisando y dando vuelta todo el tiempo, no tengo forma de enterarme. Pero hay una migración más profusa porque hay sustancias que me atraen hacia el lugar cuando se rompen las barreras anatómicas, que son en realidad mi primera línea de defensa, antes de que la inmunidad se active. Esa barrera de defensa es lo que ya biológicamente traemos justamente como barrera, como una red para que no pase nada. Y si pasa, bueno, se activa el sistema inmunológico. La barrera más impermeable que tenemos y prácticamente insuperable, si está intacta, es la epidermis. ¿Por qué si está intacta? Porque tampoco es que es tan fácil romperla. O sea, se deben haber hecho un cortecito hasta con un papel. ¿Vieron cuando se cortan con el papel? Qué horrible, qué sensación asquerosa. Se daña y es una capa relativamente finita, pero claro, o sea, si no se daña, ¿saben la cantidad de millones y millones de bichos que tenemos arriba de la piel? O sea, de bacterias, de hongos, de protistas, muchos que forman parte de nuestra flora normal, o sea, que nos defienden de otros agentes invasores que pueden ingresar al lugar. Y obviamente tiene un montón de capas también para tratar de protegerse, pero si se lesiona, y bueno, mala suerte, obviamente se va a tener que poner en ejecución el sistema inmune. ¿Qué tiene para defendernos y para hacer una barrera insuperable? Primero, un epitelio estratificado, ¿sí? O sea, con muchas capas. Y además de eso, con una sustancia que sirve como aislante y protectora, que es la queratina, ¿sí? Entonces, un epitelio estratificado y queratinizado. Como tiene muchas capas y es estratificado, las primeras capas, o sea, las más superficiales de la piel que están envueltas en queratina, tienden todo el tiempo a perderse. O sea, se produce lo que se llama descamación furfurácea. Furfurácea significa en láminas. Entonces, voy perdiendo piel en láminas. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Por eso yo les comentaba la otra vez que el 80% del polvo ambiental es piel, ¿sí? O sea, es piel de la gente que lo está perdiendo. O sea, es muy intensa la descamación todo el tiempo. Si alguna vez sacudieron el colchón y que parece que tuviera un montón de tierra, puede ser que tenga tierra igual también, pero la mayoría no es tierra, es nuestra propia piel, que cuando dormimos se va descamando, entonces va quedando concentrada en esas capas. Obviamente, ¿por qué tiene esta intención de tener estas capas? Porque todas las bacterias que se apoyan en esa capa, al irse perdiendo, no, digamos, no generan como una concentración tan abusiva que si se produce un corte o alguna laceración, se mandan con todo. Entonces, es como que yo cada vez que me lavo las manos, cada vez que se descama, cada vez que hay algo, se van perdiendo bacterias y van llegando otras nuevas. Y hay como una renovación permanente, ¿sí? Para que no se multiplique tanto la cantidad de bacterias y no llegue ya directamente a hacer algo tóxico o nocivo a nivel de la epidermis, tiene todas estas estrategias para poder defenderse. De la misma forma que los ácidos grasos, ¿sí? Que como que pegotean a las bacterias también para que no penetren en otras estructuras o entre medio de las líneas y entre célula y célula, y en realidad también sus propias bacterias, las que ya están en la piel y que habitan ahí, también nos defienden de otras nuevas.
Todas las estructuras entonces que tiene la piel para defendernos, lo hace una barrera insuperable, pero si apenas se toca, si apenas se abre, se rompe y se mandan todos los microorganismos hacia el interior. Ahora, no tenemos en toda la estructura del cuerpo epidermis, o sea, no es nuestra única estructura que nos defiende hacia el exterior, porque todos nuestros orificios que se comunican con el exterior, y les hablo de todos los orificios, o sea, piensen en todo el cuerpo, en los ojos, en las cavidades nasales, en la boca, ¿sí? En el ano, en la vagina, en la uretra, o sea, en los oídos, todos los orificios que nos comuniquen hacia el exterior, que son puerta de entrada o de salida de determinadas sustancias, están tapizados en el interior del cuerpo y por ende también es la estructura que limita con el exterior con una mucosa. Las mucosas, a diferencia de la epidermis, están formadas por epitelios simples, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, el epitelio de la vagina sabemos que es un epitelio estratificado, el de la boca también, pero generalmente son epitelios simples. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque cuando les define mucosa, el cuadernillo les dice que son epitelios simples. Y uno empieza a pensar y dice, entonces la vagina no tiene mucosa. No, sí, sí tiene mucosa, y no es simple, es estratificado y lo hemos visto en epitelios. Es como a nivel generalizado. La mayoría de las mucosas internas o los epitelios internos que cubren las cavidades corporales son epitelios simples. Entonces, claro, un epitelio simple se lesiona mucho más fácil que un estratificado y se mandarían los bichos todo el tiempo. Entonces, ¿qué hace? Tiene otras estructuras que refuerzan a esta capita única de células para poder defendernos contra el exterior. Por ejemplo, puede ser que el mismo epitelio tenga algún refuerzo de excreción, ¿sí? En contracorriente del ingreso de los patógenos que ayuda a despedir una carga abundante de algún agente patógeno. Por ejemplo, como les muestra acá, la defecación y el vómito serían algunos de los ejemplos que me sirven para liberar hacia el exterior. Pueden haber otros que no sean por ahí la función primaria, por ejemplo, las lágrimas también están llevando para afuera, y si yo tengo algún bicho que entró en la conjuntiva del ojo, la lágrima también sirve para barrer, ¿sí? Son ejemplos estos. Pero si yo tengo una gran carga de agentes patógenos que ingresa con el alimento, y bueno, ya es, la misma intoxicación hace que el estómago trate de devolverlo, o sea, y por eso el vómito. Y la defecación pasa lo mismo. Si yo tengo una gran cantidad de bacterias que ya llegaron hacia el nivel del intestino, voy a tratar de estimularlas eliminándolas con la materia fecal. Sin embargo, por ahí no me va a alcanzar esto nada más de excretar o en contracorriente o en dirección, obviamente, a la expulsión de las bacterias, sino que me tengo que reforzar con algunas secreciones, que pueden ser externas o que pueden ser internas, dependiendo a dónde esté esa mucosa. Por ejemplo, las secreciones externas son aquellos orificios que comunican directamente con el exterior. Entonces, las lágrimas, por ejemplo, van a proteger obviamente al ojo. La saliva van a proteger a la boca, sí, o a lo que ingresa al sistema digestivo. La secreción vaginal o el flujo vaginal o cervical van a proteger obviamente la puerta de entrada del aparato reproductor femenino. No se los pone ahí, pero la orina también está como dentro del punto, digamos, interno y externo, pero en realidad la orina, cuando yo expulso la orina, que puede ser una forma de excreción, también tiene sustancias que me protegen en la puerta de ingreso también de ese orificio que es la uretra. El sebo, por ejemplo, o sea, las glándulas sebáceas que inhiben el crecimiento de los hongos a nivel de la superficie de la piel. ¿Qué se le llama secreción interna? Y cuando ya estoy adentro del cuerpo, ya la mucosa fue atravesada por algo que yo necesito que entre al cuerpo y que puede traer consigo bacterias o cualquier agente patógeno y pueda proliferar. Entonces, yo trato de salvar con la saliva, que incluso tiene enzimas bacteriolíticas, trato de ir con todo, digamos, de expulsarlo mecánicamente a través del vómito de cualquier agente patógeno que pueda ingresar. Pero bueno, igual alguno se puede colar, igual. Entonces, ¿qué hace? Tiene otra barrera interna a través de la secreción ácida del estómago que evita la proliferación de estos microorganismos. Salvo que tenga así como tipo un Helicobacter pylori que está como en un jacuzzi ahí adentro y está chocho de la vida, pero todos los demás, digamos que lo frenamos un poquito. Y en el caso del epitelio, o sea, del sistema respiratorio, muchas de las partículas se pueden mandar por el aire, entonces tengo muchos mecanismos
de protección, no solo secreciones internas de mocos, o sea, mucina, que está segregado por las células caliciformes para poder expulsar hacia el exterior todas las partículas que se mandaron, sino que los pelos, las cilias, bueno, todos barren, o sea, tratan de barrer todas las partículas hacia el exterior. Uy, Belén, acabo de ver tu comentario, pero te digo que si te pone paranoica la carrera y todavía no ves inmunología y microbiología, hay que como que ir curándose de espanto. Igual esta unidad pone paranoico como cualquiera. Es difícil ver inmune y no empezar a imaginar todas las cosas que nos rodean. La Dani con la carne cruda, no entiendo. Y porque la Dani siempre da clases sobre los parásitos y todo eso y le da como mucha impresión y me terminó pasando la impresión a mí también. Ah, qué graciosa, sí. No, qué bonito. A mí me encantan los gusanitos, pero la Dani tiene trauma con un montón de cosas. Yo nunca la he visto. Yo pensé que no iba a volver al instituto, porque ya era como que es medio hipocondríaca con todo. Yo dije, fue una pandemia de COVID, ¿quién la saca de la casa? Así que sí, hay gente que, bueno, es más sensible y más susceptible a todo, y más impresionable. Hay un montón de cosas que por ahí le dan más asco y más si están relacionados con los alimentos, porque la Dani ha estudiado bromatología, entonces se ha metido más en eso y no tiende o a desensibilizarse con algunas cosas, o si se aboca a algo que igual le da asco, es como que queda ya traumada. O sea, tenés los dos extremos. Bueno, lo último que nos falta verles es la acción enzimática específica, justamente como barrera de protección también en las mucosas, que me sirve para ir en contra, digamos, de las bacterias, o sea, que tiene acción bacteriolítica, que sería, por ejemplo, la lisozima, que la lisozima acompaña estas secreciones, ¿sí? O sea, que no solo yo tengo una secreción que barre mecánicamente el ingreso del agente patógeno, sino que además de eso me puede ayudar matando a bacterias que están en esa puerta de entrada, ¿sí? Ya sea en la saliva, en las lágrimas, en el moco de la nariz, que tiene un montón de lisozima también. Bien, ahora, yo superé una barrera de esas, la rompí, entonces ingresaron todos los agentes patógenos. ¿Qué sucede? Se ponen en marcha los mecanismos de defensa, o sea, lo que me va a realmente evitar el paso de otros, o sea, de los microorganismos hacia zonas más profundas, pero además de eso ya activa el sistema inmunológico para crear una respuesta, porque ya está, si ya superó la barrera, todas nuestras patrullas internas ya detectaron al bicho, al invasor, y bueno, y lo tienen que encarcelar. De la forma que sea, lo tienen que barrer para que no se empiece a multiplicar y pase a mayores. ¿Por qué? Porque los agentes patógenos tienen siempre una tasa de reproducción más grande que la nuestra. Entonces, como tiene una tasa de reproducción más alta o más elevada que una célula eucariote, bueno, obviamente se van a demorar mucho menos en reproducir y dar copias. Entonces tengo que tratar de neutralizarlos. Para eso hay dos mecanismos que se ponen en marcha en simultáneo, porque esto a veces, como uno estudia primero uno y otro, piensa que uno es primero y el otro es después, pero en realidad no. Nosotros tenemos dos mecanismos que se ponen en simultáneo. Lo que pasa que sí es verdad que evolutivamente apareció primero la inmunidad innata y luego la inmunidad adaptativa. ¿En qué se definen, o sea, se diferencian estos dos tipos de inmunidad? La inmunidad innata es la que está codificada genéticamente, o sea, aquella que también se la llama natural, espontánea, o de alguna manera durante mucho tiempo se la llamó inespecífica. Lo que pasa es que después se dieron cuenta que no es inespecífica ni en pedo, o sea, las células también reconocen un factor específico, es como que decirle inespecífica es como el receptor de las hormonas que estábamos hablando de siempre, el sistema hormonal, o sea, endocrino es específico. Esto también, o sea, no es que reconozco cualquier cosa. Entonces medio como que quedó en desuso esa terminología, pero pueden llegar a encontrarlo porque durante mucho tiempo quedaron diferenciadas o especificadas en inespecífica y específica. Ahora, como está codificada genéticamente, está escrita en los genes, cualquier individuo que haya desarrollado este sistema inmune, y dentro de los animales todos, hacen una respuesta estereotipada contra un determinado patógeno.
tratarán de alejarse, incluso hasta, volvemos a lo mismo, al origen de todo esto, que es la irritabilidad, hasta una bacteria ante algo nocivo o ante algo patógeno, puede pegar la vuelta, ¿sí? A través de ese estímulo, si es químico, lumínico, táctil, lo que sea, y pegan la vuelta y se van para otro lado. O sea que puedo evadirla, o sea, una respuesta simplemente de redireccionar el movimiento, o puedo directamente generar una respuesta de rechazo hacia ese determinado agente. Antígeno lo vamos a llamar, que en realidad está definido más adelante, pero bueno, introducimos ya ese término porque todo lo que es ajeno a mi cuerpo yo lo llamo antígeno. O sea, que tiene la capacidad de activar el sistema inmune. Entonces, cualquier antígeno de cualquier, en realidad, organismo, yo tengo una respuesta estereotipada. Un insecto lo hace, un artrópodo lo hace, una lombriz de tierra también, un nidario también, o sea, evolutivamente trasciende obviamente a todos los animales. Sin embargo, solo en algunos animales se ha generado, ¿sí?, como un avance, una evolución en esta inmunidad, digamos, innata o natural, que se llama inmunidad adaptativa o adquirida. Los vertebrados hemos evolucionado para dar una respuesta que se adapte al medio, a las condiciones del medio nuevas y genere respuestas específicas contra los patógenos, pero más allá de eso, que es lo más importante, generando memoria inmunológica. O sea, la inmunidad adaptativa es aquella que se diferencia de la innata, no solo porque ganó más especificidad, sino porque genera memoria. Hay dos sistemas de órganos que esto lo tenían también en la unidad pasada, que se encargan de generar memoria en el cuerpo. El sistema nervioso y el inmune. No hay otro. Nadie más puede recordar lo que pasó. O sea, una neurona puede recordar lo que pasó, porque ni siquiera lo hace una célula de la glía. Una neurona puede recordar lo que pasó y dentro de la inmunidad adaptativa, un grupo específico. De glóbulos blancos que son los linfocitos, porque no es que cualquiera tampoco lo recuerda. Y son las únicas células que tienen memoria. Memoria es que pueden recordar un suceso, un evento y acelerarlo en el tiempo. Ojo, ni siquiera, ¿no?, cuando una persona así como que deja de hacer ejercicio y dice, pero los músculos tienen memoria. Bueno, en realidad eso es como un dicho popular. O sea, yo digo, bueno, el músculo tiene memoria. No, el músculo no tiene memoria. O sea, la célula muscular o fibra muscular no tiene memoria. Sí, cuando yo estimulo bajo determinados factores y las terminales nerviosas que llegan a ese músculo, sí es verdad que están acostumbrados, o sea, se acostumbran a secretar una cierta cantidad de neurotransmisores que estimula la contracción y también la tasa de reproducción de esa célula. Entonces se reproduce más rápido y por eso en realidad yo genero la capa muscular más rápida si en realidad anteriormente hubo una fibra o un uso muscular en donde la tasa de replicación era rápida. Entonces, tiene que ver con la regulación del ciclo celular, pero no con la memoria. Hablar de memoria, en este caso en la inmunidad adaptativa, es recordar lo que sucedió, poder adaptarlo y dar una respuesta mucho más rápida, que es lo que justamente hace esta inmunidad adaptativa. Entonces, yo tengo un encuentro con un bicho, el que fuera, o con un antígeno, el que sea, lo reconozco, genero un anticuerpo que vaya contra él y lo puedo volver a generar rápidamente en un segundo enfrentamiento. Esta inmunidad innata tiene un componente celular y un humoral, y en la inmunidad adaptativa también hay un componente celular humoral que el libro por el cual ustedes estudian esta unidad, que no es Curtis, les llama respuesta humoral y celular. Bueno, es lo mismo. O sea, respuesta o componente. Pero ¿qué me trata de dividir? El componente, en realidad celular y humoral, me trata de dividir las células en sí que participan de él, y el humoral, las sustancias que secretan esas células y que participan justamente de él. Ahora, cuando yo digo respuesta celular y respuesta humoral de la inmunidad adaptativa, es porque hay en realidad ya una célula que se encarga de darme una respuesta específica. Y en realidad, como es una célula, cuando yo hablo de respuesta celular, deberían ser solo las células y humoral la respuesta que dan ellas, que es otra clasificación que se da en otras bibliografías, pero no en la que ustedes estudian. Es como que en la que ustedes estudian dijeron, bueno, dale, vamos a estudiar a los linfocitos y hay uno que se encarga de la respuesta humoral, que sería el linfocito B, y otro que se celular,
que sería el linfocito T. ¿Sí? Uy, me parece que... ¿Me escuchan? Yo un poquito cortado. Sí. Es que le pegó una piña al micrófono. O sea, el cable. No me di cuenta. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí, ese. No, la cámara se rayó. Bueno, mientras que me escuchen bien, es lo único que me interesa. ¿Seguro se escucha bien? Si no, avísenme, porfa. Sí, Sí, se escucha bien. Bien, bueno, perfecto. Entonces, lo que nosotros vamos a ver justamente en esta unidad van a ser los dos tipos, obviamente, de inmunidades y dentro de ellos la diferenciación en el componente celular, obviamente, y en el componente humoral. Vamos a empezar hoy con la inmunidad de tipo innata, o sea, esa que tienen en realidad todos, digamos, los animales, algunos un poquito más diferenciada, otros menos, pero que no tiene memoria. Eso es lo más importante, lo que nos tenemos que acordar, o sea, para diferenciarla. No tiene memoria inmunológica, que es algo que sí tiene justamente la inmunidad adaptativa. En esta inmunidad innata es importante reconocer, primero, qué es lo que por parte del organismo se acopla con aquello ajeno para poder activarse y justamente dar una respuesta. En forma generalizada, les han puesto el nombre de RRP a todos los receptores que yo tengo, obviamente en las células del sistema inmune, que reconocen patrones. ¿Qué patrones? Y bueno, patrones obviamente que están expuestos en los agentes patógenos y que tienden justamente a reconocerse. Esos patrones se llaman PMAP, patrones moleculares asociados con los patógenos. Entonces, el patrón molecular asociado al patógeno sería cualquier partícula que esté, obviamente, en cualquier bicho, en cualquier antígeno, y que tenga la capacidad de acoplarse a un RRP, obviamente, de las células del sistema inmunológico. Ojo, que el RRP, al ponerlo como receptor, llegó entonces al receptor de una célula. Sí, es verdad, igual es el receptor de una célula. Puede ser el receptor de un neutrófilo, de un basófilo, de un macrófago, pero también las partículas que liberen estas células hacia el medio y que se puedan acoplar después con los patrones moleculares asociados a estos patógenos, también los llamo RRP. Entonces, por eso me dice, pueden circular en la sangre o ser un receptor de membrana. ¿Se entiende? Esto que me dice, sí. esto que me dice en especial en las células del sistema inmune que intervienen en la respuesta innata es porque no es que no tengan como estos receptores en las células de la inmunidad adaptativa, que son los linfocitos. Es que en realidad les pusieron otros nombres. Entonces, yo le llamo a la célula, al receptor de la célula B, BCR, al de la T, TCR, y estudiamos un montón de otros componentes. Este RRP es una forma general de llamarlos. Cuando ustedes estén en inmunología en la facultad, no le van a llamar RRP a todos, porque van a ver cuáles receptores tienen los macrófagos, cuáles tienen los neutrófilos, cuáles tienen los basófilos. Es como una forma general de llamarme a la glucoproteína que está en la membrana de la célula y que trata de reconocer o encajar. O en su efecto, estas partículas que también encajan con los antígenos y que se liberan al medio. Por eso pueden circular en la sangre también y acoplarse, pero que tienen la capacidad al acoplarse de activar al sistema inmunológico. ¿Qué es un PMAP? En realidad un PMAP, o sea, el patrón molecular puede ser en realidad un carbohidrato, puede ser un lípido, puede ser un pedacito nada más de una cadena de oligosacáridos, o sea, encima acá me han puesto nada más como dos, pero puede ser una parte proteica también, o sea, puede ser un componente glucoproteico, lipoproteico, o sea, es cualquier pedacito de ese patógeno que tiene la capacidad de unirse con un RRP.
chicos, yo necesito que entiendan que el virus, por ejemplo, no es que es un virus y ese virus todo en su totalidad es reconocido por como agente patógeno, para nada, ¿eh? Si yo tengo, por ejemplo, un virus, puede tener acá una partícula, le vamos a poner PMAP, qué feo escribir, pero no. Bueno, no sé, 1. Acá puedo tener una segunda partícula, acá una tercera partícula, y así puedo ponerle cientos de partículas de las distintas partes de un virus que pueden despertar a distintos componentes del sistema inmunológico. Quizás algunos son reconocidos por neutrófilos, otros son reconocidos por los macrófagos, otros por un linfocito B. Ojo, que igual cuando yo genero una partícula que se despierta contra ese PMAP, para que se acoplen de forma, digamos, simultánea, tienen que responder ambos, digamos, al mismo PMAP, o sea, al mismo patrón molecular. Que después ahora en linfocitos B lo vamos a llamar de otra forma, y le vamos a llamar determinante antigénico o epítopo. O sea, le voy a cambiar el nombre al componente que se acopla con la célula en sí. Pero lo que yo tengo que entender es que cualquier agente patógeno tiene un montón de glucoproteínas, glucolípidos o lípidos o carbohidratos que están en la superficie y que de acuerdo a esa secuencia pueden ser reconocidos. Ese es el fundamento, digo ahora que estamos en auge de plena pandemia, de que se traten de crear y haya, no sé, 55 millones de vacunas o supuestas vacunas de un virus en el mercado. Porque no todos están construyendo lo mismo, están tratando de simular un PMAP y ver si realmente ese PMAP es el que más despertaba el sistema inmunológico o ni en pedo. Y por eso están midiendo efectividad y midiendo, bueno, un montón de cosas que se miden en cualquier vacuna que sale al mercado, que lleva mínimo de 5 a 10 años de investigación para poder deducir todo esto. ¿Cuál es la partícula exterior que más realmente despierta el sistema inmunológico? Y lo que yo estoy creando realmente se está levantando contra esta partícula o me está atacando otra cosa. Y no me enteré, porque yo lo creé para decir, ah, bueno, voy a atacar esta partícula y crear anticuerpos contra esto, y después de repente me creo anticuerpos contra otra cosa, ¿sí? Que puede pasar. Entonces, no, digo las vacunas porque es algo artificial, pero cuando pasa natural, cuando ingresa la partícula en el cuerpo, muchos células del sistema inmune atacan a distintos puntos del agente patógeno hasta que hay un PMAP que es más efectivo para crear memoria inmunológica, ¿sí? Para que si vuelve a ingresar pueda, digamos, crear una respuesta específica hacia ese agente patógeno. Y es importante también entender que el mismo, por ejemplo, el mismo virus, digo porque tiene mucha tasa de mutación, pero puede ser una bacteria también o cualquier agente patógeno, si mutó o cambió, esa mutación no significa que el sistema inmune directamente ya no lo pueda reconocer más. Depende, por ahí mutó y en esa mutación deja de expresar, no sé, un determinado PMAP. Entonces, si el sistema inmunológico estaba creando contra él los anticuerpos, y obviamente que ya no va a ser más efectivo. Entonces, por eso a mí me da gripe, y al otro año me puede dar gripe y volverme a dar gripe, porque no hay un virus de la gripe, hay un montón de virus de la gripe que van mutando todo el tiempo y que cada uno de ellos crean, digamos, distintos PMAP y el sistema inmunológico había creado quizás un anticuerpo contra un grupo específico y ahora sí cambió y bueno, todo de vuelta. Los agentes patógenos que tienen alta tasa de mutación generalmente necesitan, por ejemplo, que se vayan descubriendo las cepas de mutación en el año y cuando se crean, por ejemplo, vacunas, se van creando justamente a partir de estas cepas, digamos, más nuevas. Por eso hay una vacuna de la gripe todos los años. Y no es la misma, es distinta. Por eso la gente se pone la vacuna todos los años, porque si no se pondría una o dos dosis como cualquier otra del virus, no sé, de la bacteria, por ejemplo, de la tuberculosis, que se pone una dosis cuando nacen a los 6 años, después no se vuelven a poner nunca más la vacuna contra la tuberculosis. ¿Sí? Yo creo que con este virus va a pasar más o menos lo mismo, ya con tantas cepas que han aparecido y tanta mutación, van a terminar sacando a prueba un montón de pseudovacunas hasta que realmente le den la tecla en una vacuna o tengan los años de experimentación y después va a ir cambiando año a año. O sea, vamos a tener que hacer refuerzos porque se va a implantar más como un virus de la gripe, como ya está hace un montón de años, y genera patología a un montón de grupos de individuos, pero bueno, ya aprendemos a convivir. Hemos aprendido a convivir con tantos bichos que bueno.
uno más que nos hace, ¿no? Los neutrófilos y los macrófagos son los primeros que se aproximan al bloque, digamos, al punto de infección, no porque sean los únicos, pero sí como que son los más rápidos en irse en contra del foco infeccioso cuando se rompe una barrera, ¿sí? Forman parte de la inmunidad innata, que es la que empezamos a ver ahora, pero vamos a ver que en paralelo, como yo les dije, la inmunidad adaptativa también se activa. Lo que pasa es que demora un poquito más en activarse. Entonces yo veo los resultados un poco después, siempre y cuando no se hayan expuesto antes al contacto. Por ejemplo, en una vacuna, cuando yo tengo anticuerpos, se activa tan rápido la inmunidad adaptativa que en realidad ni siquiera sufro las consecuencias de la enfermedad, o sea, los síntomas de la enfermedad. Entonces, eso es lo que está bueno de la memoria inmunológica. Me evito que en la próxima vez tenga que otra vez, digamos, enfermarme para volver a crear, digamos, células de memoria contra ese agente patógeno. El neutrófilo sería algo así como los peoncitos del ajedrez. Vieron que son los que más numerosos y los que los hacen cagar primero. No sé si alguna vez jugaron al ajedrez, o vieron por lo menos jugar al ajedrez. Toda la primer banda, o sea, como la primer fila de soldados, cuando van al campo de batalla los soldados, la primer fila son a los primeros que van a hacer mierda. O sea, si te tocó en la primer fila, o sea, es muy poco probable que no salgas vivo de la guerra. Bueno, el neutrófilo es igual. Salen como en masa, se reproducen un montón, pero claro, tratan de frenar bastante la infección. Y este neutrófilo que es tan abundante también es fagocito, pero ahí entra en acción el macrófago, que es una célula grande, gigante, y que fagocita, tiene un alto potencial como fagocítico, liberando también otros inmunomediadores como las quimiosinas, que van a atraer a más neutrófilos. O sea, los primeros que llegaron fueron neutrófilos, pero el macrófago atrae a más neutrófilos y monocitos, que los monocitos son las células sanguíneas que después se transforman en este macrófago. Ahora igual vemos y ordenamos a las células, pero ¿por qué les nombro estos dos? Porque estos dos son los protagonistas de lo que se conoce como la respuesta inflamatoria cuando hay un ingreso de agentes patógenos, ¿sí? La inflamación. Chicos, una cosa es inflamación y otra cosa es infección. Ojo con esto porque muchas veces también se les confunde. La respuesta inflamatoria es la respuesta que yo doy ante la ruptura de una de esas barreras y que obviamente esa ruptura da para que la respuesta local trate de poner en alerta a todos los agentes patógenos. Entonces yo puedo tener una respuesta inflamatoria por un golpe, ¿sí? Porque entró polen, ya que soy alérgica. Entonces, inflamar es toda la respuesta para atraer la célula del sistema inmune, pero no necesariamente lo que realmente está causando la inflamación es un factor biológico. Como les digo, puede ser una partícula inerte, puede ser un golpe, puede ser un rayo, o sea, puede ser una misma quemadura, ¿sí? Que los rayos del sol llegan, o el aumento de temperatura y me genera una inflamación. Ahora, es verdad que la mayoría de las respuestas inflamatorias, y las que vamos a ver acá porque se rompió una barrera, anexan también una infección. Una infección es cuando hay ingreso de un agente patógeno, ¿sí? Entonces, se da una infección y en paralelo también se da una inflamación, ¿sí? Pero hay inflamaciones sin infecciones. Esta respuesta inflamatoria, cuando generó, o sea, cuando ingresó el agente patógeno, se da lo que se conoce como respuesta local y está caracterizada por la tetrada de Celso. La tetrada de Celso son 4 signos característicos que se dan en ese punto de ingreso del agente infeccioso. El dolor, porque en realidad si se rompió la barrera e ingresaron agentes patógenos, lo que trata de hacer el cuerpo es como de poner una alerta. Entonces secreta sustancias que justamente tienen la función, digamos, de llamar la atención del cuerpo para que nosotros protejamos esa zona. Entonces, las mismas células secretan estas sustancias irritantes para activar a los nociceptores. El calor, por el aumento de la temperatura local. El aumento de la temperatura local se da por dos cosas, y que también una de ellas es la que ocasiona el rubor. Primero, las células del sistema inmune, como los basófilos, liberan histamina, que es un vasodilatador. Cuando yo vasodilato una zona, lo que hago es justamente llenarla de sangre. Al llenarla de sangre, se vuelve roja, por eso el rubor, y al aumentar la vascularización aumenta la temperatura. Nosotros ya sabemos que esto forma parte de las regulaciones térmicas, o sea, cuando yo quiero liberar calor para acercar el calor a la piel, lo que hago es vasodilatar los vasos. Entonces, si se ve la zona roja,
y caliente es que está llegando más sangre. Ese es un motivo del rubor y del calor, pero también, como llegan muchas células al lugar, que por eso yo hago vasodilatación, para que lleguen todas las células del sistema inmune, que son los glóbulos blancos a la zona, que serían como todos mis soldaditos de batalla, todos empiezan a trabajar. El trabajar es aumentar su tasa metabólica, y si yo aumento la tasa metabólica, degrado compuestos, al degradar compuestos, libero calor. Y por eso la zona está caliente, porque hay un aumento de la tasa metabólica de las células que están trabajando ahí. Como hay muchas células que migran desde los vasos sanguíneos hacia el conectivo, el vaso se queda como en esa zona con una, digamos, una concentración hipotónica con respecto al intersticio, en donde están migrando todas las células por diapédesis. Entonces se genera una tumoración en la zona, que significa un edema o una hinchazón, porque se extravasa el líquido. Entonces, en el lugar en donde hay ingreso a un agente patógeno, llega más sangre para que las células del sistema inmune se traspasen al conectivo, pero al traspasarse las células inevitablemente también se pasa agua. ¿Sí? Entonces esta misma vasodilatación termina originando el rubor, el calor y el tumor también. ¿Se entiende? Sí. Bien, a veces ingresan a la sangre mucha cantidad de agentes patógenos y obviamente esto se da a nivel generalizado. Si el punto de entrada, como les muestra acá, que es un alfiler, me pinché en la piel, y sí, obviamente la respuesta local va a ser en esa zona. ¿Ven? Acá se ve en este dibujito como a través de diapésis las células, o sea, los glóbulos blancos, van pasando hacia el conectivo. Entonces acá se inflama porque justamente al ingresar todos los agentes patógenos y al pasar las células pasa también líquido hasta esta zona, entonces se ve más hinchada. En paralelo, se pone digamos, en maquinaria y se empieza a trabajar desde la sangre con otro tipo de células y no son los glóbulos blancos, que son las plaquetas, que son como las que les han tratado de simbolizar acá, como estos puntitos. Lo que pasa es que en la respuesta inflamatoria como que la vemos como secundaria, pero es también importante que cuando hay corte con un elemento punzocortante, como sería acá, también se pone en marcha otra respuesta circulatoria, que es la coagulación. Entonces, por un lado, se pone en marcha la respuesta inflamatoria y por otro lado la coagulación, por eso nos está mostrando acá cómo se está cerrando la herida. Pero les decía que más allá que haya por ahí un punto de ingreso en la piel o en la superficie externa o en la mucosa, que es el punto de entrada de los agentes patógenos, puede ser que ya ingresen tantos agentes patógenos que la respuesta sea generalizada o sistémica. Y a esta respuesta le llamo respuesta de fase aguda. La respuesta de fase aguda es cuando ya ingresaron tantos agentes patógenos que no me basta con la respuesta localizada. Supongamos, ingresaron una cierta cantidad de agentes patógenos, no sé, a la faringe, y dañaron la mucosa de la faringe. Pasaron a la sangre, se trató de responder contra ellos y se produce toda una inflamación en la zona, en la puerta de entrada. Pero van pasando tantas bacterias y como dijimos, se reproducen tan rápido en comparación obviamente a las células del sistema inmune, que empiezan a circular y ya cuando todas esas bacterias circulan por sangre y llegan a determinados puntos, como los ganglios, como algunos señalizadores o puntos de señalización que serían los órganos linfáticos de tipo secundario, estimulan la producción de células y esto también induce la llegada, como habíamos dicho, de pirógenos exógenos secretados por los mismos agentes patógenos que termina desencadenando una respuesta generalizada, por ejemplo, como la inducción de fiebre. Entonces, si no me alcanza la respuesta local del punto de entrada, empiezo a hacer como una respuesta más generalizada que me va a desenfocar toda una respuesta, digamos, de fase aguda en todo el cuerpo, que involucra la inducción de fiebre, que esto es lo que ya vimos en la regulación térmica, el aumento de hormonas esteroideas, acá me lo dice en general, pero se está refiriendo principalmente a los corticoides que, digamos, suprimían la respuesta inflamatoria, y la síntesis también de proteínas hepáticas, porque el hígado vieron que siempre hace de todo. Bueno, también inactiva un montón de estos factores que se han activado en sangre. Entonces,
activo como todo el sistema inmunológico, pero también activo los mecanismos que después van a ayudar a neutralizar para que, dale, o sea, las bacterias o virus me están activando todo el sistema inmunológico, pero no vaya a ser que la respuesta sea tan excesiva y me termine afectando a mí, que es lo que pasa justamente en un shock anafiláctico. Cuando yo le tengo alergia a algo, por ejemplo, la picadura de un bicho, responde con una inflamación tan masiva esta respuesta de fase aguda, que puede, no sé, producirse un edema de glotis y me ahogo y me acabo muriendo. Entonces, está bueno la respuesta que da el cuerpo, pero la tengo que controlar. Acá tienen algunos de los mediadores de esta respuesta de fase aguda local. Fíjense cómo les da el esquemita que me desarrollaba, obviamente, la fiebre, que sería esta vía de acá, que nosotros ya habíamos visto en regulación térmica, ¿sí? Pirógenos exógenos, las células del sistema inmune, que acá me han puesto como ejemplo, en realidad un macrófago, pirógenos endógenos, llegan al hipotálamo y desencadenan por la liberación de prostaglandinas en el mismo hipotálamo la fiebre. Ahora, si bien lo vamos a reemplazar a repasar acá, tienen dentro de los macrófagos algunas de estos mediadores o citoquinas que se las llama proinflamatorias, que son las que fomentan que se aumente la respuesta o la inflamación a nivel de ese lugar, la puerta de entrada y a nivel generalizado. Las citoquinas proinflamatorias actúan primero sobre los fibroblastos, que los fibroblastos recuerden que eran las células específicas de la matriz del tejido conectivo, que es en donde se produce realmente la respuesta inflamatoria, para que sigan sintetizando en realidad la matriz, porque el fibroblasto era el encargado de secretar la matriz del tejido conectivo, y después estos fibroblastos liberan otras sustancias mediadoras que van a actuar sobre el endotelio vascular, que sería la capa del vaso, digamos, interno. ¿Sí? El epitelio interno que ya sabíamos que se llamaba endotelio. Entonces, ¿qué hacen si se lesionó un vaso? Inducen la coagulación, que es la que vimos recién en la imagen, modifican la permeabilidad celular. Esto es para esto. Si yo modifico la permeabilidad celular, hago que esta célula pueda atravesar a través de un epitelio. Recuerden que, a ver, normalmente una célula no se cuela entre medio de un tejido, o sea, no puede, pero es como que ante determinadas señales, que justamente la respuesta de la inflamación o determinados factores, emiten como unas prolongaciones o deditos, que ya sabemos que se llama pseudopos, y a través de diapédesis traspasan el endotelio y en la membrana basal el mínimo conectivo subyacente y llegan a este conectivo. Eso es lo que hacen las células desde el vaso sanguíneo, o sea, permean, porque hay una modificación de la permeabilidad celular, si no nunca se podrían colar entre medio de las células. Y además de eso aumentan la expresión de las moléculas de adhesión, que en realidad esto principalmente participa en la translocación de los neutrófilos, que son las células que más van a migrar, y en segunda instancia los monocitos, porque son los que se transforman después en macrófagos, que fueron los dos primeros que dijimos que participaban en este proceso de inflamación. Bien, veamos ahora cada una de estas células, componente celular. Hoy vamos a llegar hasta acá, hasta describir a cada una de las células. Mañana arrancamos desde el componente humoral, desde esta inmunidad. Esto es un repasito, porque esto lo vimos. ¿Se acuerdan de estas células? Sí, más o menos. Más o Más o menos. menos. Bueno, nosotros vimos, cuando vimos tejido sanguíneo, a los distintos tipos de células que estaban en la sangre, y dijimos que los glóbulos blancos eran los protagonistas de la inmunidad. Neutrófilos, basófilos y eosinófilos, como me sale acá en la imagen, son granulocitos, tienen un núcleo arriñonado y con gránulos, ¿sí?, en el citoplasma. Esta es una imagen de Curtis que no me gusta ni mierda porque el monocito no se ve así. El monocito no es un granulocito, es una granulocito, tiene un núcleo más redondeado, pero es una célula más chiquitita que después se agranda, y al agrandarse, en realidad se divide también, porque por eso aparece un macrófago que muchas veces es multinucleado, y me genera una gran célula fagocítica. Que no les digo a todo, porque si hay un parásito muy grande no lo voy a poder fagocitar, pero el macrófago a bacterias y virus sí puede meterlos por ese gran tamaño que tiene. Entonces, en realidad, dentro de estas células, los únicos que me quedarían por describir serían el linfocito, que no forma parte de la inmunidad innata, porque ahora estamos describiendo los componentes celulares de la inmunidad innata. Entonces, ojo con este cuadro, porque les está comparando a los 4 tipos de glóbulos blancos
que forman parte de la inmunidad innata. Y al linfocito lo vemos en la adaptativa, que sería el quinto glóbulo blanco. Con respecto a estos glóbulos blancos, dijimos, cuando vimos tejido sanguíneo, que el neutrófilo era el más abundante. Ahora sí tomamos en cuenta el porcentaje de cuánto más abundante, ya que ocupa del 50 al 70% de la cantidad de glóbulos blancos presentes en la sangre. ¿Se acuerdan cuánto era el valor de los glóbulos blancos normal en sangre? 7.000 a 9.000 por campo, creo. Bueno, más o menos. La verdad es que, no, por campo no, por milímetro cúbico, o sea, lo pueden medir por milímetro cúbico, no me acuerdo si se los ponía por decilitro en la unidad de tejido. Bueno, 7.000 a 9.000, 6.000 a 9.000, 6.000 a 10.000, 7.000 a 11.000, son más o menos los márgenes que manejan todas las bibliografías, y siempre por eso cuando nosotros nos hacen un estudio de sangre, les ponen en referencia qué. ¿Sí? O sea, que encontraron tanto un porcentaje en referencia a un valor de referencia, pero más o menos ronda entre esos los valores normales, y acá en realidad estoy viendo cuánto serían la cantidad total por milímetro cúbico. Fíjense que en ese valor de 6.000 a 9.000 hay una alta concentración de estos glóbulos que son justamente neutrófilos. Fíjense, del 50 al 70%. Por eso si decimos por milímetro cúbico más o menos, no sé, de 6.000 a 9.000, fíjense que de 3.000 a 6.000 son neutrófilos. Los segundos, que fíjense que los otros números son chiquititos, son los linfocitos, que son los representantes de la inmunidad adaptativa innata. Por eso no están acá en este cuadro, los vamos a ver después. Pero son, digamos, como los segundos más abundantes. Después, estos monocitos, que no son polimorfonucleares porque no tienen gránulos, estos que nombramos acá, son los que se terminan transformando en esta célula más grande, que es el macrófago. ¿Sí? O sea que esto, ¿qué hace adentro de la sangre? Nada, migra. O sea, se mandan, digamos, para el sistema, para el tejido conectivo, que es donde se transforman en macrófagos, y ahí sí, obviamente, ay, perdón, son importantes como fagocitos. De la misma forma que el neutrófilo, porque el neutrófilo también es una célula fagocítica por excelencia, y el peoncito que primero muere en el ataque, como habíamos dicho. El basófilo y el eosinófilo son glóbulos blancos que actúan en situaciones especiales. Los nombres de estos granulocitos tienen que ver con la tinción de sus gránulos en el citoplasma. Esos gránulos son enzimas que están envueltas en sus propios lisosomas. Lo que pasa que con distintas tinciones de laboratorio, o sea, son células que se ven como puntitos adentro de gránulos. De acuerdo a las tinciones que se hacen en el laboratorio, el eosinófilo se tiñe con una tintura de color fucsia ácida que se llama eosina, y de ahí viene su nombre. Los basófilos se tiñen con una tintura básica, o sea, con un pH básico, que es de color como medio azulada o cian, los gránulos digo, Y el neutrófilo tiene gránulos que no se tiñen ni con uno ni con otro, o sea que son neutros, no son ni básicos ni ácidos. Entonces, sus nombres hacen referencia a una reacción en el laboratorio de sus gránulos en el citoplasma, que esos gránulos son lisosomas, con sus enzimas en el interior, que son las que se encargan justamente de llevar a cabo su función específica. En este caso, el neutrófilo no solo fagocita algo, una bacteria, un virus, y trata de degradarlo en su interior, sino que también hay componentes que se liberan para hacer quimiotaxis, que significa atraer a otras células hacia el mismo punto de la infección, y algunas otras sí serán enzimas que matan, digamos, al agente patógeno porque forman parte de las enzimas digestivas. El basófilo tiene algunas enzimas, pero no se caracteriza tanto por estas funciones, ya que tiene otra secreción de otras dos sustancias que son muy importantes para liberar hacia el exterior, que son la histamina y la heparina. La histamina es un vasodilatador, que ya vimos que en la respuesta inflamatoria era fundamental, y la heparina es un anticoagulante. ¿Por qué yo quiero un anticoagulante? Si hay una herida y por otro lado estoy coagulando la herida, es como contradictorio, pero la verdad es que yo quiero coagular la herida, o sea, el punto en el cual se abrió. Pero ya vamos a ver en circulatorio que la cadena, digamos, de estimulación de la coagulación, que es como una cascada, una reacción enzimática, hace que se activa en un punto y en cadena tratan de generarse un montón, digamos, de factores de la coagulación activados. Entonces, se van formando trombos por todos lados.
y yo quiero tapar el vaso que está mal, pero no quiero formar coágulos, porque el coágulo también puede ser reconocido como algo extraño y se empiezan a pegar las células del sistema circulatorio, se me forma una gran bola y en realidad estoy respondiendo contra algo que no corresponde. Entonces, es como que por un lado activo la coagulación en el punto de la herida, pero el basófilo, en la circulación de las células y las que están migrando en realidad para el conectivo, trata de que no se coagulen o disolver los coágulos para permitir el libre tránsito de las células del sistema inmunológico. Estos basófilos también migran al tejido conectivo, son importantísimos migrando, y se les ocurrió cambiarle el nombre. ¿Vieron encima? Es como cuando uno va no sé, por alguna calle acá de Mendoza y va a tránsito y en un lapso de 15 cuadras me cambió el nombre de la calle 3 veces. Digo, ¿qué necesidad había que acá se llame Necochea, acá Buenos Aires, vuelve a pasar las vías y otro nombre más? Al pedo, porque es la misma cosa, es la misma calle. Bueno, acá es lo mismo. El monocito, a alguien se le ocurrió llamarle macrófago y yo digo, bueno, dale, te doy la segunda porque de última cambió, la célula es más grande y todo. Ahora, esta, la cebado-mastocito, es lo mismo que el basófilo. Nada más que le cambiaron el nombre porque cruzó de vereda. Este está en el conectivo y el basófilo es la que está en la sangre, que hacen lo mismo porque es la misma célula, secretan histamina y secretan heparina. El neutrófilo no le cambiaron el nombre, pero sí cuando se muere, o sea, el neutrófilo es neutrófilo, pasa al conectivo y sigue estando como neutrófilo y sigue actuando como tal. Pero como son los peoncitos, como dijimos, o el primer soldadito de la batalla, son los que primero cagan fuego, se mueren un montón en el campo de batalla, matan también un par de enemigos, ¿sí? Pero se mueren un montón, y la muerte de todos estos neutrófilos, junto con todas las otras bacterias que bajaron en la batalla, se llama piocitos. O sea, piocitos es como cito de célula, pero en realidad le estoy poniendo el nombre de célula a un muerto, porque en realidad es el conjunto de las células ya muertas. O sea, el neutrófilo vivo no se llama piocito, es cuando ya se murió. Y este conjunto de piocitos, o sea, de las células que forman parte de todo este, digamos, menjunje cuando se están matando todos en esa guerra, es lo que se conoce como pus. Vieron que cuando uno dice, ay, tengo pus, entonces la herida está infectada. Miren, chicos, desde el momento que nosotros nos cortamos la piel, empieza la infección, siempre está infectada. Lo que yo trato de hacer, mi propio sistema inmune, y metiendo algún antiséptico, es ganarle a la infección y que mi sistema inmune responda más que obviamente lo de afuera. Si hay mucho pus, es que se murieron en batalla, hay muchos, pero hay muchas células nuestras, o sea, neutrófilos muertos. Entonces, cuando yo veo pus, digo, trato de ayudarle. O sea, coloco, dependiendo qué tipo de invasión de agente patógeno sea, porque por ejemplo el agua oxigenada no sirve para muchos agentes patógenos, pues solo actúas contra los anaeróbicos, pero por ahí pongo alguno más de amplio espectro, como alguno yodado, como la iodopovidona, o conocido como Pervinox en su marca, para tratar de neutralizar la infección. Estas células también forman parte del sistema, o sea, de la inmunidad de tipo innata, y complementan en realidad a lo que nosotros acabamos de visualizar, pero que no habíamos visto, ¿sí?, anteriormente en la unidad de sangre. ¿Por qué? Porque son células más importantes cuando están migrando hacia el conectivo. Acabamos de presentar al mastocito, acabamos de presentar al macrófago, es el monocito de la sangre en el tejido conectivo. El mastocito es el basófilo, pero en el tejido conectivo. Entonces, les ponemos nombres distintos, decimos dónde están, pero sí es verdad que el macrófago tiene un montón de funciones que son más amplias que el monocito, porque la mayor cantidad de sus funciones las cumple en tejido conectivo. El macrófago, como dijimos, es la segunda célula que llega a la infección después del neutrófilo, pero por excelencia no solo hace fagocitosis, sino que empieza a secretar un montón de citoquinas que activan al linfocito T, que activan, digamos, a otros residentes, o sea, liberando quimiosina, fomentan más la respuesta inflamatoria, se van acumulando en los órganos linfáticos, como en los ganglios, como en el vaso, y forman parte de lo que se llama sistema retículo endotelial, que es un conjunto como de fagocitos que hay en todos los tejidos y órganos. Entonces, cualquier cosa rara que pasa ahí son como las patrullas que están todo el tiempo activas, de la inmunidad innata. La célula dendrítica es una célula especial porque es una célula que se la reconoce junto con el macrófago la primer CPA, que CPA significa célula presentadora de antígeno,
Es una célula que se descubrió por primera vez en la piel y en las mucosas, llamándola célula de Langerhans, y que después se dieron cuenta que esta misma célula en realidad también estaba en otras mucosas o en epitelios internos o en órganos del sistema inmune, y se les colocó el nombre de células dendríticas. Estas serían como las buchonas, junto con el macrófago, y la que ven a los delincuentes rondeando por nuestro cuerpo y son los primeros que van a atacar, o sea, a llevar la información a la comisaría. La CPA, o sea, célula dendrítica, como el macrófago también. O sea, son las vías de comunicación entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. También son fagocíticas, pero lo más importante es que van a activar también a los linfocitos T mediante mecanismos combinados que vamos a ver obviamente cuando veamos la activación de estas células específicas que son los linfocitos. Y estas natural killer son como el policía rebelde. ¿Vieron cuando sacan así en los noticieros ese que se rayó y le rajó un tiro, o sea, al chorro, ni siquiera lo apresó, cumplió con el protocolo? No, se rayó, le importó un carajo, lanzó un tiro y listo, a quemar ropa. Bueno, la natural killer es medio así. La natural killer de hecho su nombre significa eso, asesino natural. Es un linfocito, o sea, debería formar parte de la inmunidad adaptativa y no de la innata, pero es como que es un linfocito que no cumplió con el protocolo de formación hasta que le dieron la medallita de milico y fue ascendiendo. No, es un rebelde, o sea, que quiere matar nada más. Entonces, induce la muerte y hace una cascada justamente de proteínas de acción citotóxica y se va contra las células infectadas por virus o por bacterias o las cancerosas y las mata. Sin preguntar mucho, sin detectar muchas señales específicas, ve algo raro y nada, saca el chumbo y dispara, ¿sí? Es importante que entiendan esto porque uno dice, ay, pero yo también tengo linfocitos T que en realidad matan a células propias que están infectadas, pero siguen como todo un protocolo. O sea, como si pasa esto, si se acopla esta molécula, esto, si verifico esto, y realmente hay un montón de condiciones que me dicen, sí, es una célula fallada, ejecuta. Esta es como que está fuera de todos esos receptores, actúa mucho más rápido. Entonces, si detecta algo medio raro, listo, lo elimina. Por ahí lo eliminó y estaba buenísimo porque no dio para que fuera mayor y por ahí se mandó un pedo, pero lo hace igual. ¿Sí? Es como la rebelde. Eso, como el policía rebelde que no cumple el protocolo. Bueno, chicos, esto es lo último que vamos a ver por hoy. Mañana vamos a retomar desde los componentes humorales, que serían todas las sustancias que secretan estas células y cómo median la respuesta innata, y después empezamos un poquitito mañana por lo menos con la adaptativa. ¿Alguna duda? Gise, yo. Entonces, ¿la diferenciación del componente celular es en granulocitos y agranulocitos? No solo eso. Esos son los glóbulos blancos. Claro, pero en este caso las que vimos recién, porque vimos granulocitos, vimos el cuadro y después empezamos con los mastocitos, los macrófagos, Claro, células pero por eso te dendríticas. digo, de los que en realidad vos definirías, ¿para qué te pongo? De los que vos definirías como granulocitos son estos tres, no, o sea, neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Los agranulocitos, que son los que definimos, digamos, en tejido sanguíneo, serían monocitos, por eso digo que esta imagen de Curtis no me gusta, porque parece que tuviera gránulos, en realidad el monocito, pero no tiene. El monocito y el linfocito son agranulocitos. Lo que pasa es que acá falta este linfocito porque es el que vemos en inmunidad adaptativa, pero sí, dentro de la clasificación de tejidos sanguíneos son agranulocitos, monocitos y linfocitos. Bien, gracias. De nada. Obviamente no se tienen que olvidar las otras, por eso les digo, presentamos otras células, porque la célula dendrítica no es un glóbulo blanco. Y los otros son células modificadas de las otras, porque la natural killer es un linfocito, pero que forma parte de la inmunidad innata, el mastocito es un basófilo, pero en conectivo, el macrófago es un monocito, pero en conectivo. Entonces son protagonistas y hacen cosas distintas dentro del sistema inmune, pero de alguna forma son derivados de esos mismos glóbulos blancos. Menos, obviamente, la célula dendrítica o CPA, porque no es residente en la sangre, entonces no forma parte de las células sanguíneas. Es específica del conectivo.
¿La célula dendrítica era la que formaba el sistema retículo endotelial? También es que la dendrítica y el macrófago son los principales. Las principales CPA son las que forman el sistema retículo endotelial en todos los tejidos y es como que son esa patrulla de células presentadoras justamente y más en los órganos linfoides. En los órganos linfoides, como un ganglio, está lleno de linfocitos y también está lleno de estas células. Sí, de una, Cami. Yo me siento a veces una natural killer. Una bomba así que mata todo y de arriba no me importa nada. Claro, ¿viste? Bueno, sí, a mí me recopa la natural killer, me parece recopada. Bueno, no les quito más el recreo, no se preocupen.